Buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias, CECU, por la invitación, porque aunque lo que yo siempre digo que las asociaciones de personas consumidoras, consumidores y consumidoras, es el target al que nos dirigimos de la Dirección General de Consumo, muchas veces ocurre cuando estamos en la tramitación de los proyectos de ley que nuestra interlocución se acaba centrando más en los impactos en las empresas, en cómo a ellos les puede afectar y los intereses o no que puedan tener en incorporar una u otra medida en la norma, pero hay veces que en este proceso ya más avanzado de la tramitación normativa, las asociaciones de consumidores pues perdemos un poco ese hilo. Por eso para nosotros es realmente interesante poder participar de estas jornadas. Por un encuadre, cómo hemos llegado hasta aquí. Bien sabemos que las políticas a nivel de la Unión Europea en esta última legislatura en cuanto a medidas medioambientales puede que estén un pelín en retroceso o en un momento de estancamiento, pero veníamos de unos antecedentes ambiciosos en cuanto a la transición ecológica en el marco de la Unión Europea con el European Green Deal, con el Plan de Acción para Economía Circular y replicado, pero tendría que aparecer la nueva Agenda Europea del Consumidor de noviembre de 2020, que fijaba cuáles iban a ser las prioridades de la Comisión Europea en políticas de consumo para los siguientes 5 años. Ese periodo terminaba ahora, era la Agenda Europea que englobaba el periodo 2020-2025 y entre sus 5 ejes prioritarios uno de ellos era la transición ecológica y las normas que iban a sacar, pues como comentaban David y Laura, para ayudar a las personas consumidoras que quieren formar parte y cada vez más activamente de la transición ecológica, pues para ponérselo fácil desde el punto de vista del punto de vista de consumo. Cuando la Unión Europea empieza a trabajar estas normas, no se hace de forma arbitraria, sino que lo hace sobre unos datos, sobre unos análisis de impacto que demuestran y evidencian que las personas consumidoras tenemos necesidades de mayor y mejor información en cuanto al impacto ecológico de nuestras decisiones de compra. Estas normas se hicieron sobre la base de que había datos demoscópicos que decían que hasta el 61% de las personas consumidoras en la Unión Europea tenían difícil saber qué productos eran realmente respetuosos con el medio ambiente. Esto tiene muchas veces que ver con que los productos no van acompañados de información pues, sobre durabilidad, sobre impacto medioambiental. Iremos luego sobre declaraciones medioambientales infundadas o poco veraces. Un 86% querrían más información sobre la durabilidad, porque esto, y luego lo veremos, para mí yo creo que va a ser la directiva de reparabilidad lo que tiene que ver con durabilidad, realmente el cambio de paradigma en las políticas de consumo, porque son las que realmente van a afectar al bolsillo de las personas consumidoras, que es el vector principal que, por mucho que estemos concienciados, que finalmente hace tomar decisiones de compra. El 82% tenía dificultades para encontrar información sobre durabilidad y el 44% no confiaban en las declaraciones medioambientales. ¿Y por qué no se confía en las declaraciones medioambientales? Porque al final, actualmente, todos los productos de consumo, casi todos los productos de consumo, tienen alguna declaración medioambiental. Y como solemos decir, cuando todo es verde, nada es verde. Un consumidor ha dejado de dar relevancia a estas declaraciones porque incluso en industrias que somos conscientes que son altamente contaminantes, encontramos algún tipo de declaración medioambiental sobre su poco impacto o su nulo impacto medioambiental. Todo lo que he comentado, la Agenda Europea del Consumidor, principalmente se aterrizó en 3 normas que ya están aprobadas: la Directiva de Empoderamiento de las Personas Consumidoras para la Transición Ecológica, que se aprobó en febrero y se publicó en marzo del 24, que es la primera que habría que transponer. Posteriormente, en junio, la Directiva de Derecho a Reparar y un reglamento que no hay que transponer porque es de eficacia directa, el de ecodiseño, que es muy útil de cara a la producción, a la fabricación más sostenible, más ecológica de los bienes de consumo. Norma en tramitación, y porque ahora contaré que estamos un pelín retrasados a la hora de tramitar las 2 directivas y de transponer las 2 directivas que entran dentro de la Ley de Consumo Sostenible, de este proyecto de ley, porque dentro del paquete inicial de las 2 directivas más el reglamento de ecodiseño estaba también la directiva sobre alegaciones ecológicas. Esta directiva, que está actualmente en tramitación,
se ha visto influenciada por el cambio de perspectiva a nivel de la Unión sobre la necesidad de ir más allá en regulación en cuanto al impacto medioambiental de las decisiones de compra, y actualmente sigue todavía en debate. En principio parecía que se iba a aprobar junto con las otras dos o en un plazo de tiempo, un breve espacio de tiempo posterior, pero se ha visto paralizada, aunque todavía siguen en negociaciones. Es decir, lo ideal hubiese sido poderlas transponer conjuntamente, bien, porque tenían una base común en cuanto a garantizar o facilitar las decisiones de compra más sostenible por las personas consumidoras, pero también por un tema de eficiencia normativa, porque al final lo que modificaría esta directiva a la hora de transponer son las mismas normas que ya vamos a modificar en el anteproyecto de ley de consumo sostenible. Bien, las finalidades de todo este amalgama normativo son un poco las que venía anticipando. Es que las personas consumidoras puedan tomar decisiones de compra más informadas, tanto desde el punto de vista de que se facilite más información, como veíamos, sobre durabilidad, sobre impacto ecológico, huella ecológica de la fabricación, del proceso productivo que lleva a poner los productos en el punto de venta, pero también erradicar políticas comerciales engañosas, lo que comentaba David, el lavado verde, greenwashing, ecoblanqueo, como lo queramos llamar, por lo que comentábamos, que las empresas, siendo conscientes de la mayor involucración de las personas consumidoras en cuanto a la transición ecológica, también se ve ahí un hecho de negocio. Si yo hago mis productos más atractivos desde el punto de vista medioambiental, será más fácil que un consumidor que está concienciado, y cada vez son más las personas consumidoras concienciadas, pueda optar por comprar este producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces estas declaraciones medioambientales no tienen una base veraz, y lo que se está llevando a cabo es un engaño sobre lo mismo. Se lucha también contra la obsolescencia prematura, aumentando la durabilidad, eso por la parte de ecodiseño, como comentaba anteriormente, pero también con la directiva, y lo veremos, de derecho a reparar, que lo que busca también es este cambio de paradigma, que estamos en la etapa de la compra rápida, de la sustitución prematura en el momento en el que un producto deja de funcionar, sin tener en cuenta que pueden existir otras opciones más económicas para el bolsillo de las familias, y que garantiza que un producto pueda durar más. Y por último, evidentemente, como todas las políticas que surgen en el seno de la Unión, pues garantizar una homogeneidad dentro del mercado interior, porque al final los productos que llegan a España provienen de otros países de la Unión Europea en su gran mayoría, y los productos que se exportan desde España igual. Por eso es interesante también, para facilitar la aplicabilidad de todas estas medidas, que haya un marco común. Y con estos antecedentes llegamos a lo que es nuestro anteproyecto de ley de consumo sostenible. Como comentaba David, se inició la consulta pública previa de forma bastante temprana. De hecho, como novedad, lo que suele ser la técnica legislativa, la iniciamos incluso antes de que estuviese aprobada la segunda de las directivas de derecho a reparar, y la tercera de las directivas que todavía no se ha aprobado, la de Green Claims, la de alegaciones medioambientales. Una vez que se aprobó la primera de ellas, la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, en marzo del 24, iniciamos el trámite de consulta pública previa. Además, lo hicimos coincidir con el Día Mundial de las Personas Consumidoras, el 15 de marzo. ¿Veis ese lapso temporal entre el inicio del trámite de consulta pública y la audiencia de información pública, en el que ya expusimos cuál era el borrador del anteproyecto? Precisamente porque lo que se estuvo esperando fue a la aprobación de la tercera de las directivas de alegaciones medioambientales. Una vez que en junio de este año, en junio del 25, vimos que iba a sufrir una ralentización, o que no había avisos de que se pudiese aprobar en un breve espacio de tiempo, hicimos el trámite de audiencia e información pública. Como comentaba, las normas que van a tocarse o que se pretenden modificar con esta transposición, con este anteproyecto de ley, son principalmente la norma horizontal de derechos de las personas consumidoras, el texto refundido, y en segundo lugar la ley de competencia desleal, porque lo que se busca es esa doble vara. Por una parte, dar más información, garantizar los derechos de garantías, valga la redundancia, de facilitar mayor durabilidad de los productos, pero por otra parte
parte, evitar cualquier tipo de práctica comercial por parte de las empresas que puedan influir de forma deshonesta o de forma poco ética en las decisiones de compra de las personas consumidoras. Llanamente, evitar engaños en cuanto a la información que recibimos las personas consumidoras sobre el impacto medioambiental de los productos que adquirimos. En este sentido, hay como tres bloques diferenciados en las medidas que estamos promoviendo o que proponemos introducir en la norma. Por un lado, tienen que ver las medidas relacionadas con la información. En primer lugar, que se facilite más información sobre las características principales del producto y ya no únicamente sobre el tipo de producto, sobre las propiedades cualitativas, textiles de un producto, sino también con otros aspectos que tienen que ver con la circularidad del producto, como la durabilidad y la reparabilidad. En este sentido, derivado del reglamento de ecodiseño, índices de reparabilidad, pictogramas que faciliten esta obtención de información rápida por las personas consumidoras, son grandes avances que veremos en los próximos años. Por supuesto, mayor transparencia y control de las afirmaciones medioambientales. En este momento actual, únicamente la Directiva de Empoderamiento ha regulado el ex post, es decir, no lo que traería la Directiva de Alegaciones Medioambientales, que es un control previo de la veracidad de las alegaciones medioambientales, sino que tengamos herramientas por si una alegación medioambiental no es veraz, poder combatirla. En tercer lugar, prohibición de anunciar beneficios irrelevantes. Muchas veces vemos alegaciones medioambientales que lo único que hacen es exponer una obligación legal que tienen todas las empresas que fabrican productos de la misma gama, pero que no aportan ningún beneficio adicional en términos medioambientales, pero sí hacen percibir a la persona consumidora ese extra, ese plus medioambiental de un producto concreto. Se prohíben las afirmaciones medioambientales genéricas, y esto no únicamente desde el punto de vista textual de la literatura, sino también en la utilización de colores, en la utilización de figuras, términos como verde, como ecológico está más regulado, natural, todas esas palabras genéricas que no van vinculadas a ninguna mejora concreta de los procesos productivos de un producto, pero que tienen ese impacto en la percepción de las personas consumidoras sobre el desempeño medioambiental. Y también un tema muy importante, se regulan las afirmaciones medioambientales sobre la totalidad del producto. Aquí, por ejemplo, un caso muy concreto y que puedo decir porque es público, a nivel de las autoridades de consumo de la Unión Europea, englobadas en una red que se llama Red CPC, coordinadas por la Comisión Europea, se han iniciado y se iniciaron en el pasado determinadas acciones contra empresas embotelladoras de bebida y esto lo podemos ver, y si vamos al supermercado, sobre todo hay algunas empresas que lo hacen, que hablan de la reciclabilidad de una botella como que se entendiese que es sobre el total de la botella, cuando sabemos que los tapones no pueden proceder de plásticos reciclados, o el etiquetado de la pegatina que se adhiere a la botella no proviene de materiales reciclados. Por eso, que en este caso, sí, lo que es el PVC, la propia botella viene de materiales reciclados, perfecto, se puede decir, pero no se puede dar esa característica de reciclabilidad sobre el total del producto. En segundo lugar, la segunda de las medidas que tocamos es un poco combatir la obsolescencia prematura, garantizar una mayor durabilidad de los productos. En este caso, se prohíbe cualquier comunicación comercial, independientemente de características medioambientales o no, sobre un producto que tenga limitada su durabilidad, es decir, esos productos no se podrían publicitar. Se prohíbe inducir al consumidor a que el hecho de sustituir, rellenar o reponer elementos fungibles de un bien antes de que sea necesario por razones técnicas. Esto lo sabemos mucho en temas de impresoras, etcétera. Se va a utilizar una etiqueta armonizada para todos aquellos productos en los que el comerciante decida libremente dar una garantía adicional al producto, para que también podamos tener mayores incentivos a adquirir esos productos, porque nos amplían la vida útil de los productos.
e informar sobre el índice de reparabilidad que comentaba anteriormente. Ya nos hemos acostumbrado mucho y es muy útil, por ejemplo, sobre los índices energéticos de los electrodomésticos, que podemos comparar cuáles son más eficientes desde el punto de vista energético y que nos puede llevar a tomar decisiones de compra sobre productos con un precio un poquito más elevado, pero que sabemos que en el medio y largo plazo va a suponer un ahorro porque tiene un menor coste energético. Pues esto se va a implementar también respecto de la reparabilidad. Tendremos unos pictogramas que nos permitan comparar entre diferentes tipos de productos aquellos que van a ser más fácil reparable. Más fácil reparable, ¿por qué? Pues porque tienen unos bienes que necesitan la reparación que son más fáciles de encontrar, porque su reparación es más sencilla por parte de los reparadores. Como comentaba, espera, no sé si está en la siguiente. Vale, luego va la posibilidad. Luego lo comento. Ueva, me estoy yendo. ¿Cuál va para atrás? Vale. Vale. Y positivización del derecho a reparar, que como comentaba antes, para mí yo creo que es el kit de la cuestión y lo que realmente va a cambiar el paradigma de las decisiones de compra de las personas como consumidoras, porque somos conscientes, yo creo que todas las personas que trabajamos en este entorno, todos los datos demoscópicos nos lo dicen, de las personas consumidoras cada vez quieren formar parte más activa de la transición ecológica, pero eso choca con las decisiones de compra que las personas consumidoras, salvo aquellas muy concienciadas, llevan a cabo a la hora de decidir sus opciones de compra. ¿Por qué? Porque el factor precio sigue siendo el vector principal y lo vemos con todas las grandes marcas o las grandes plataformas de textil rápido, cuyas ventas crecen exponencialmente, no solo derivadas de herramientas de marketing que utilizan, sino también por el factor precio. ¿Qué es lo que creemos que va a cambiar esta directiva y su implementación? El hecho de que adquirir productos más sostenibles en el medio plazo y largo plazo va a suponer adquirir productos más baratos para el bolsillo de las personas consumidoras. ¿Por qué? Porque se va a ampliar de forma bastante importante la durabilidad de los mismos. Por tanto, vamos a positivizar lo que se ha conocido como el derecho a reparar. Actualmente, aun estando dentro del plazo de garantía legal de un producto, que sabéis que en España desde el 2022 somos pioneros en tenerlo en 3 años, se da la opción de optar entre la reparación y la sustitución, pero muchas veces el fabricante directamente te ofrece la sustitución porque es más beneficioso desde el punto de vista económico para ellos en cuanto a costes de transporte, reparación, etcétera. Lo que se va a positivizar ahora es que el consumidor siempre, cuando estemos en esos escenarios, pueda optar por la reparación, salvo que sea totalmente desproporcionado. Para que esto se pueda conseguir es importante regular las piezas de recambio, porque muchas veces estas reparaciones se ven cautivas por el propio fabricante del producto, que también es el fabricante de las piezas de reposición. Si no hay piezas de recambio a precios asequibles para el conjunto de los reparadores, no solo oficiales, sino cualquier tipo de reparador independiente, lo que se acaba es siendo cautiva la reparación de la voluntad de la empresa. Con esta directiva también lo que se va a ayudar a incentivar, no a generar, porque ya existe, pero sí a poner en valor el sector de las reparaciones independientes. Muchas veces las personas consumidoras, cuando queremos reparar un producto, ni siquiera sabemos a dónde acudir porque hacemos una búsqueda rápida en Google y los primeros que nos van a aparecer posicionamiento SEO además son fraudes. Entonces tenemos como ciertos miedos, salvo que sea un reparador oficial que si son cautivos entonces son libres de poner los precios que quieran, pero tenemos esas limitaciones a la hora de optar por la reparación. Con una mayor facilidad de acceso a las piezas de recambio para el conjunto de los reparadores, esto también se desincentivará. Un punto muy importante es el punto tercero, es que cuando se opte por la reparación en lugar de la sustitución durante el plazo de garantía legal, ese plazo de garantía legal se va a ver ampliado en 12 meses. En España estaríamos hablando de un plazo de garantía legal de 4 años en estos escenarios. Cuando se inició el debate de esta directiva, la Comisión, su propuesta inicial era que el consumidor no tuviese derecho a la sustitución y solo tuviese derecho a la reparación durante este plazo de garantía legal. Eso se entendió que era un retroceso porque al final se estaba privando al consumidor del derecho que previamente tenía de optar por una sustitución durante el plazo de garantía legal, pero se pensó,
ok, mantenemos el derecho de sustitución, pero tenemos que incentivar que se opte por la reparación para que esta directiva tenga algún impacto real. Y se optó por ampliar en 12 meses el plazo de garantía legal. Lo que también dice la directiva es que cada Estado miembro es libre de introducir una medida adicional que fomente la reparación. Es muy flexible en ese ámbito. No dice qué tipo de medida puede ser. Podría ser desde una campaña de comunicación a una medida con mayor contenido, con mayor concreción y mayor impacto. En España la propuesta que hacemos, y de hecho vino derivada de una reunión que tuvimos con asociaciones medioambientalistas especializadas en reparación, empezamos a ver ejemplos que existían de cofinanciación de las reparaciones, experiencias de otros Estados miembros, Austria, Francia, etcétera, y lo que hemos optado es por proponer la introducción de unos bonos a la reparación, que cuando se opte por la reparación más allá del plazo de garantía legal, es decir, cuando el consumidor ya debe costear esa reparación, una parte de esa reparación sea asumida por los fabricantes, por quienes ponen el producto en el mercado. Es una medida que hemos trabajado bastante, también bebiendo de las experiencias de los franceses, que fueron más o menos los pioneros en una medida de este estilo con vocación temporal, porque Austria, por ejemplo, los vinculó estrictamente a los fondos Next Generation de la recuperación del COVID, pero nosotros queríamos que fuese una medida permanente, y aprendiendo un poco de la experiencia francesa, porque esto también puede dar lugar a abusos del derecho, hemos concretado técnicamente esta medida. Y el quinto punto, se prohíbe a los fabricantes tratar de forma privilegiada a los reparadores oficiales. Nosotros lo que queremos es que haya una competencia efectiva y real en el sector de la reparación, con solvencia, por supuesto, por parte de los reparadores independientes, pero que la forma de reducir el precio de las reparaciones también pasa porque haya más oferta de reparadores que deban competir en precio entre ellos. A nosotros nos hubiese gustado también, y seguimos intentándolo negociar, que fuese acompañado de medidas fiscales para los servicios de reparación, pero bueno, la etapa actual no es muy permeable a modificaciones fiscales que posteriormente puedan ser aprobadas en el Parlamento. Lo que he comentado es la transposición más o menos directa de las directivas, pero luego en España planteamos una serie de medidas adicionales que tienen que ver con el consumo medioambiental, pero entendiendo con el consumo sostenible, pero entendiendo de una forma amplia, que también tenga que ver con el consumo consciente. Es decir, cualquier sobreconsumo al final tiene un impacto, o consumo no reflexivo tiene un impacto en el medio ambiente. En este sentido, no sabemos cómo quedarán finalmente, pero bueno, la propuesta que nosotros hacíamos era una prohibición de publicidad de combustibles exclusivamente fósiles. También la publicidad de productos y servicios intensivos en combustibles fósiles cuando hay una alternativa, un poco parecido también a la propuesta que venía de Francia, publicidad de servicios de transporte aéreo cuando haya un equivalente en servicios de transporte ferroviario con menor impacto ambiental por la electrificación del sector. Proponemos regular la publicidad de riesgos o peligros, lo que se conoce como publicidad del miedo, no en cuanto desde el punto de vista de su prohibición, pero sí desde el punto de vista de tener que facilitar información estadística a las personas consumidoras para que puedan saber cuánto de real es ese riesgo que se me está diciendo. Porque si a mí se me dice que se me va a ocupar la casa mañana, pero en el mismo CLE, en el mismo momento, se me dice que sobrepasa un 0,016 de la población española, pues me ayuda a aterrizar y un poco a objetivar ese riesgo. Adicionalmente, y porque creíamos que podía quedar un poco corta la regulación del ecoblanqueo exclusivamente en las comunicaciones comerciales, también lo queremos regular para los propios nombres de marcas o empresas, porque muchas veces la propia percepción positiva de una persona consumidora hacia los productos de una empresa viene por el mero diseño de la marca o el nombre comercial de la empresa. Pues queremos que eso también, cuando se den esta casuística, pueda ser la marca objeto de anulación. Queremos regular también el tema de la reduflación, que sabemos que en los últimos años, con el aumento de la cesta de la compra, se están dando estas prácticas. Evidentemente no es un tema que se pueda prohibir, el hecho de la libertad de una empresa de poner en el mercado los productos con la cantidad que ellos consideren, pero sí que se deba informar a las personas consumidoras cuando un producto que ha estado tradicionalmente
puesto a disposición de las personas consumidoras con unas características cuantitativas o cualitativas que hace que la persona consumidora confíe en que se va a mantener estable y, por tanto, no suele ver de forma habitual el etiquetado que da esa información, pues que se le deba informar sobre estas modificaciones. Y un tema que también tiene que ver con un consumo consciente en este ámbito, desde el punto de vista de acceso a la cultura, la regulación del precio de la reventa de entradas, limitando el mismo al precio de venta original más el incremento del IPC, porque creo que cualquier persona consumidora que vaya a un concierto, lo que percibe en los últimos años es que no solo hay venta especulativa, sino que hay compra especulativa, que supone un freno en el acceso a la cultura, quitando incentivos para que pueda haber especulación sobre estos bienes. También creemos que se va a ayudar a generar un mercado de compra de entradas un poco más legítimo por parte de las personas que legítimamente quieren acudir a estos actos. Estos son un poco las medidas que nosotros proponíamos. Actualmente, como estamos en proceso de aterrizaje de todas las observaciones que se han recibido durante el proceso de audiencia pública, probablemente sufra modificaciones, porque ha habido muchas observaciones desde el punto de vista que se cuestionaba que solo se regulase el ecoblanqueo y no el social washing, el blanqueo desde el punto de vista de bienestar animal, muchos otros aspectos que impactan en la percepción que tenemos las personas consumidoras de los bienes que recibimos, que podemos adquirir, pero que estas directivas no tocaban porque se optó por regular exclusivamente el punto medioambiental. Muchas gracias. Estoy segura que habrá incluso más sugerencias durante el debate abierto hoy.